La lucha comprensivo, que me siento más vivo que nunca, soy más temido. Con fusil activo, apunta Juana, nunca tu esquivo. Variado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha. Siempre lo dije, que jamás de mi boca saldría decirles perdón a cualquier sinónimo para rendirme. Soy el libre, el más libre, distinguiéndome del miedo a morir solo por el fin del eterno nombre como Aquiles. No se quite, dando entendibles, vencibles, que tengo miles de misiles apuntando a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio modestad, para acabar con su estirpe, Justice libre. Espera que el plan antiguo va a levantar el puño cuando grite que el sistema gripe mientras privilegios se derriten. Los ricos acaban escondidos en el Tíbet, porque juzgando techos y derechos les parecía libre. Miles de peces destrozando sus redes. Vamos a atacarlos donde el mal le puede. Sus mansiones son hogares para la plebe. Ellos picando roca 24 horas mientras llueve. Yo me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor que duele con la lucha comprensivo. Yo me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor. No se quite, dando entendibles, vencibles, que tengo miles de misiles apuntados a su majestad, que más de la mitad del pueblo me dio modestad, para acabar que se extingue, Justice libre. Espera que el plan antiguo va a levantar el puño cuando grite que el sistema gripe mientras privilegios se derriten, y ricos acaban escondidos en el Tíbet, porque juzgando techos y derechos les parecía libre. Miles de veces destrozando sus redes, vamos a atacarlos donde el mal le puede. Sus mansiones son hogares para la plebe, ellos picando roca 24 horas mientras llueve. Yo me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha comprensivo. Yo me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha. Entro con la cabeza alta, plasmada, sin que peleada, ni da tantas luchas armadas. Emisor de los rebeldes, no verdades se decorada. Me levanto y hago bárbara, disparo para sus portadas. Que hace la pata, corre la sangre, buscamos culpables, desahucios y corte de luz en casa de nuestras hermanas, factura rápida, días lentos y madres desesperadas. No preocupado por atentados ni bombas, con miedo bajo nómina de que las llamas jodan. Esos mensajes van cargadas las teles, miedo a perder el mundo, no de que estallen cuarteles. No de que quien planta odio, quien juega y se aprovecha de nuestro sudor solo por su puto beneficio propio. Quienes hicieron de la justicia un negocio, nos lo esconden todo, nos tratan como tontos. Que me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha comprensivo. Que me siento más vivo que nunca, soy más de vivo. Un fusil activo apuntado a la nuca, yo escribo. Parqueado yo, la voz que nunca escuchas. El fuego nace del amor y muere con la lucha. Bueno, yo quiero pedir perdón por según qué expresiones he hecho machistas. Yo solo quería atacar a según qué mujeres por su condición ideológica y de clase, y no por su condición de mujer, pero aún así pido perdón. Y luego también quería pedir disculpas a las ratas y a los cerdos por haberlos comparado con según qué políticos y poderosos de este estado. Es obvio que ni las ratas ni los cerdos están a tan baja altura. Lo siento mucho y no volverá a ocurrir. Bona nit a tothom. Moltes gràcies per ser així avui. Hoy tenemos con nosotros al abogado Gonzalo Boye. También tenemos al compañero Emiliotan Azonovis. Bueno, yo ya no sé el nombre que tiene en esta cuenta. Y tendremos también a Carmen López. que es doctora en periodismo. Así que benvinguts a todos y todos. Hoy queríamos empezar denunciando cómo se acaba de firmar un cambio de ley en Cataluña
por el cual se cargan la inmersión lingüística y el catalán dejará de ser la lengua vehicular siempre en Cataluña, atacando a los derechos lingüísticos, sobre todo de la clase trabajadora, que son los que tenían más dificultades para acceder a la educación íntegra en catalán y por lo tanto tener igualdad de condiciones entre todas y todos, y lo mismo para las personas que somos de familias con orígenes en otros países del mundo. Y bueno, una vez denunciado esto, hemos enviado la invitación a Gonzalo Boye para que pueda hablar, pero mientras tanto, eh, Emilio Tan, ¿qué tal? Molt bé, aquí una nit més. Buenas noches a todo el mundo. Deseando escuchar a Boy, a ver qué nos cuenta de Pablo. Y nada, deseando que pueda, también con un poco de miedo, ¿no? Porque viendo cómo es la justicia aquí en España, da miedo pedir que venga para aquí, pero bueno, al menos podrá estar cerca de su mujer y de sus hijos y a ver si podemos hacer un poco de crítica a los medios estatales. Sí que es verdad que en TV3 y en ITV ha participado él y no sé si su mujer, pero a nivel estatal se ha hablado cero y lo que se ha hablado han sido 30 segundos para criminalizarle, básicamente. Como nos tienen acostumbrados, vaya, pero... Bueno, recordad que podéis usar el hashtag y que leemos lo que escribáis. También que ya estamos en iVoox, hoy hemos entrado, ya están 3 programas colgados ahí, podéis escucharlo y compartirlo, ahí ya se puede escuchar sin que se pierdan en Twitter, que creemos que en Twitter los espacios solo duran 30 días, por eso los estamos subiendo a iVoox. Ahí ya está la cuenta, es Accountable 2019, igual que la cuenta nuestra que organiza estos espacios, y el programa empieza con el hashtag. Y el nombre en iVoox es Demócratas contra el Régimen, igual que el hashtag de hoy, al que os invitamos a uniros. Aquí ya sabéis que queremos ser una ventana, una pequeña ventana, un pequeño agujero al oligopolio mediático. Queremos democratizar el acceso a la información, que la gente pueda opinar libremente. Queremos que vengan cuantas más figuras mejor. Estamos teniendo mucha suerte, que quieren venir personajes de la política, del periodismo. Hoy tenemos a un abogado que vamos a decir que seguramente sea el mejor abogado de España, o por lo menos el más importante y el más conocido. Se lo agradecemos mucho que esté aquí con nosotras, y también a Emilio Tan y a Carmen López, que es la primera vez que viene. Bienvenida, Carmen, te envío la invitación para hablar, y todo aquel que quiera hablar, después de que le hagamos algunas preguntas a Gonzalo, pues que mande, por supuesto, sus solicitudes y las aceptaremos todas. Buenas noches, Carmen. Hola, ¿qué tal? Molt bé, aquí estamos. Yo soy andaluz como tú. No, yo soy alicantina, yo soy valenciana, pero no parlo catalán. Ah, hostia, perdona. Sí, pero bueno. Ah, mira, pues entonces lo entiendo perfecto. Soy valenciano como tú ahora. Sí, vale. Porque ahora sí vivo aquí. Lo que pasa es que mi marido y mi hija sí son sevillanos y claro, yo cuando vivo en España vivo en Andalucía, pero yo soy valenciana y entiendo el catalán, no lo hablo, pero estoy en ello. Pues muchas gracias también, Carmen, por venirte. Yo también estoy en ello con el catalán, lo entiendo, y animamos, por supuesto, a todo el mundo a que ya saben que los idiomas son riqueza, y más los nuestros, porque ya suficientes vetos y suficientes problemas hubo durante la dictadura y sigue habiéndolo en tantos ámbitos en los que los idiomas oficiales del Estado no se respetan, ni siquiera su cooficialidad. Y porque, no sé, ¿cuándo se escuchan estos idiomas en televisión pública, por ejemplo? Cuando no hay ningún tipo de promoción de esas lenguas, es casi como si estuvieran vetadas. Incluso por primera vez iba a hacer una candidata de canción en galego
Las Tanchugueiras era la favorita del público y, como sabéis, un pucherazo la eliminó, la puso en segundo lugar o incluso tercero, no sé al final si fue segunda o tercera, y no fue a Eurovisión. Otro tongo que no nos dejan, en esta democracia tan modélica, no nos dejan ni siquiera elegir una maldita canción. Y entre las cosas importantes, pues el martes tendremos a un periodista, Pedro Ballín, que es de lo único, no sé, el único al que yo he escuchado denunciar la barbaridad que supone que durante 4 años, en 4 elecciones consecutivas, de 2015 a 2019, se secuestrara la soberanía popular, lo expresado por las urnas, no valiera y hubiera que estar repitiendo elecciones una y otra vez. ¿Por qué? Porque no le gustaba el resultado a los poderosos. Y ahora que por fin gobierna esos partidos que se acercaron a la mayoría junto con los partidos independentistas, que en esa suma de PSOE, Unidas Podemos y partidos soberanistas hay desde hace 4 elecciones una mayoría suficiente, por lo menos más alta que la que se podía formar por el otro lado, y sin embargo primero nos tuvimos que comer varios años de Rajoy, luego hasta el 31 de diciembre de 2020 nos tuvimos que tragar sus presupuestos, es decir, con supuesto gobierno progresista, y tuvimos que estar otros 2 años y medio con los presupuestos de Montoro, y a día de hoy sigue el Consejo General del Poder Judicial nombrado con la mayoría absoluta del PP en 2013. De acuerdo con los votos que hubo en 2011, y seguimos en 2022 con esa mayoría. Y, por ejemplo, en aquella vez, en 2013, Marlaska fue uno de los jueces aupado por el PP, porque era uno de sus jueces preferidos del escándalo del Jazz 42, al menos 6 condenas desde Europa a España por no investigar torturas, siendo él el juez, Marlaska. Pues es el tipo de juez que ahora tenemos como ministro de Interior desde junio de 2018. Recordar que el cumplimiento del pacto de coalición se sitúa en alrededor del 27%, según nuestro análisis. Lo iremos actualizando en las próximas semanas. Y nada, animaros a participar en el hashtag, que como siempre os leeremos. Mientras, estaría bien que vayamos abriendo el debate, y primero a Carmen le quería preguntar por cómo ve ella la situación mediática, que para nosotros es tan grave y hablamos tanto de ella. Ya que estamos hablando sobre los territorios, lo primero que te quería preguntar es qué te parece y qué se puede hacer para profundizar en un mínimo de descentralización, porque ahora mismo de las 26 televisiones que hay con el privilegio de emitir en todo el ámbito estatal, las 26 son de Madrid. Entonces, tenemos que luchar contra un oligopolio mediático que además es hipercentralista. Bueno, efectivamente, vamos a ver, es que aquí hay un problema, que es que todos los medios de comunicación, televisivos, por escrito, la radio, todos los medios de comunicación están editorializados desde el nacimiento, que podíamos llegar, si nos remontamos, pues a ¿cómo se llama? A Pericles, que es el que controla el ocio y en parte la comunicación a través del teatro, ¿no? De la tragedia y la comedia. Y gana elecciones con una tragedia griega que se llama Edipo Rey, en el que Edipo Rey era su enemigo, ¿no? Y lo dejan hundidito. Y gana las elecciones y se elige presidente. Entonces, desde el comienzo siempre ha sido así. Entonces, que los medios estén editorializados ni es bueno ni es malo. Yo creo que efectivamente los medios de comunicación tienen que tener una línea. Lo que tienen que ser es honorables y respetar la libertad de prensa y el derecho a la información. Porque el problema que hay ahora mismo, que tenemos un gravísimo problema de censura y un gravísimo problema de discurso único, que, como bien estás explicando en el caso de España, es Madrid, es un discurso centralizado, como si la Constitución española no existiera o ya la han convertido en papel mojado, ¿no? El problema que tenemos es la imposición de un discurso único que rompe precisamente la libertad de prensa y el derecho a la información, que son los únicos derechos, que eso no lo sabe nadie, son los únicos derechos
novedosos de la famosa Constitución de 1812, que nació súper arcaica, que era absurda y que se pone como hito histórico de lo más. Bueno, pues lo único hito histórico que tuvo, que fueron esos 2 derechos, en respuesta a respetar que se ganó la guerra contra el francés a base de misivas que se ponían en los periódicos de la época, o, bueno, lo que es el protoperiódico, pero los periódicos de la época, eso es lo que se han cargado totalmente. Es decir, algo que históricamente para nosotros sí representa un hito de libertad. Se lo han cargado completamente. Entonces, yo estoy muy en contra de las televisiones públicas, por ejemplo, al día de hoy. Creo que la televisión ya ha dejado de ser un servicio público, que ya ha girado a lo que ahora es la IPTV y todas estas cosas. Quiero decir, a la televisión a la carta, ya ha muerto lo que son las escaletas. A nosotros, yo no, por ejemplo, no veo televisión, yo lo que veo son documentales y películas y series que a mí me da la gana cuando me da la gana de las plataformas que me dan la gana, ¿no? Yo me hago mi propia escaleta. Y la gente joven más todavía. La gente joven, yo creo que nada más que ve tutoriales en un momento dado, ¿no? Entonces, ya el servicio público que podía prestar la televisión no es tal. Aparte que es que eso lo han roto toda la vida, o sea, que es que no lo han usado como servicio público, lo han usado siempre como propaganda. En definitiva, que tenemos que cambiar completamente el espectro comunicacional. Y bueno, esta es mi opinión. Y desde luego, por supuesto, ahora vivimos una época terrible en la que se nos ha querido imponer a embudo en tiempo récord una censura brutal y una imposición de discurso único, pues en mi caso, en mi opinión, con todos los respetos, completamente nazi, ¿no? Una pauta muy goebbeliana. Sí, hemos visto la censura a RT, Sputnik, hemos visto cómo el subordinado de Borrell en estas cuestiones de supuesta desinformación es un señor que trabajaba para APCO, lo pondremos también en el hashtag, que es una multinacional que ayudaba a una marca de tabaco conocida a disfrazar y a cuestionar que el tabaco cause efectos perjudiciales, o también incluso a cuestionar el cambio climático. Pues ese señor que ayudaba a hacer estas fechorías es el que decide qué es desinformación en la Unión Europea. Y como decía Willy Toledo el otro día, que por cierto os animamos a escuchar el programa de hace 2 días, del martes, también está colgado en iVoox. Willy Toledo en estos días había dicho, hablando sobre la supuesta neutralidad de los medios, que en verdad, claro que no son neutrales, están a favor de los privilegiados y que al fin y al cabo, como nosotros sostenemos, que no es posible esa neutralidad, esa objetividad aséptica no es posible. Y la cuestión es si vas a defender los derechos democráticos de toda la población o de la inmensa mayoría de la población, o si solo vas a defender los intereses de los poderosos. Mira, yo quiero añadir una cosita más. A mí es que lo que además más me repatea es que encima engañes, en el sentido de si el control de medios, y que son todas las empresas que están detrás de esos medios y pagan esos medios, en realidad es el control de un discurso único y tal, pero te dicen, no, es que esto es un medio de izquierdas y se vanaglorian y se cuelgan la medalla de ser, por ejemplo, un medio de izquierdas y no lo es. No estamos una doble manipulación, no solo te están manipulando contra el derecho a la información y la libertad de prensa, sino que además te están cambiando el discurso. No sé si me he explicado. Entonces, eso yo además lo añadía a todo lo que acabo de decir, ¿no? En fin, ya que se han caído las caretas, porque con esta última crisis se ha caído la careta de todo el mundo, ¿no? Y con la crisis de Ucrania están caretas fuera, pues... y ya no hay vergüenza ni siquiera para ocultar si eres nazi o no eres nazi y hasta te van a glorias, pues vamos a descubrir en realidad la verdadera ideología de determinados medios que han engañado y han pretendido que son. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy fácil de ver, La Sexta, ¿no? Que a veces para los de derechas son de izquierdas y para los de izquierdas son de derechas. ¿Qué ha pasado ahí? Entonces hay una serie de compañeros profesionales que se dedican a distorsionar tanto el discurso como para decir que su editorialización es la contraria a la que es, y eso es absolutamente deleznable.
En fin, ya con esto termino esta parte. Hola. Muchas gracias, Carmen. Ya tenemos a Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, perdonen, la tecnología me ha superado, es que soy de letras, ¿eh? No pasa nada. Nos pasa a todos la primera vez que nos conectamos a uno de estos. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí hoy, Gonzalo. Nos hace, bueno, bromeábamos que nos hace mucha ilusión que estés aquí porque así ya cuando necesitemos nosotros un abogado ya podremos contactarte directamente. Bueno, hoy es un día triste porque vemos que hay gente empeñada en no preservar la lengua. Mi opinión es que, y lo quiero decir hoy, la mejor forma de defender una lengua es hablándola sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Ni cuotas, ni porcentajes, ni nada, simplemente hablándola. Sí, además dando el derecho a que los que somos hijos de inmigrantes podamos aprender la lengua con la misma igualdad de oportunidades que el resto de la gente. Pero aquí parece que ha habido un consenso en que cada vez tengamos menos derechos, en que se renunció a un proceso de independencia y ahora para no luchar por la independencia nos atacan también a la lengua y la verdad es que es indignante lo que está pasando con el catalán en todo el dominio lingüístico de nuestra lengua. Sí, sin duda, es parte del recorte de libertades y uno que además tiene unas consecuencias a largo plazo mucho mayor, es el ir recortando el idioma. Es decir, que parte esencial de la identidad catalana pues se vaya perdiendo porque no se hable o porque no se hable lo suficiente y que otros no la podamos aprender. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si estuviese en Suecia, seguramente estaría haciendo grandes esfuerzos por aprender el sueco para, entre otras cosas, integrarme. ¿Por qué no puedo hacer lo mismo en Cataluña? Sí, pues en esa línea de todo lo que está pasando con los recortes de libertades, hoy queríamos denunciar lo que está pasando con Pablo González, que lleva 25 días incomunicado y secuestrado por la policía en Polonia. Y no sé si toda la gente que nos está escuchando sabe lo que le ha pasado, pero si nos pudieras explicar brevemente qué está pasando con Pablo González. Sabemos que está teniendo represalias de Ucrania, ha tenido acoso del CNI incluso a su familia, está secuestrado, se le tiene incomunicado sin acceso ni siquiera a ti, que eres su abogado, pero... Bueno, Pablo tiene una situación compleja porque fue detenido el 28 de febrero por los servicios de inteligencia polacos, lo cual es una contradicción en los propios términos. Por otra parte, está acusado de un supuesto delito de ser miembro de un servicio de inteligencia ruso y colaborar con ese servicio. Nosotros llevamos 25 días, hoy 26, tratando de que las autoridades polacas, primero, nos dejen verle y segundo, nos pongan encima de la mesa los indicios que tengan de criminalidad, porque si en 25 días no han sido capaces de poner un solo indicio, lo único que se está probando es que no hay una acusación real y que esto no forma más que parte de una idea represiva. Eh, de hecho, las actuaciones del gobierno polaco y con amparo de algunas autoridades españolas es tratar de generar las dudas sobre el trabajo de Pablo. El trabajo de Pablo está todo publicado, el trabajo de Pablo es sobradamente conocido, como también lo es el hecho de que tenga dos nacionalidades y dos identidades, una la rusa y otra la española. Ambas documentaciones son auténticas, son legales, son conocidas por las autoridades rusas y las autoridades españolas, y si las autoridades polacas no son capaces de entender que una persona pueda tener doble nacionalidad, el problema es de ellos, aunque se lo estén trasladando a Pablo. Ahora, a mí después de 25 días, ¿qué es lo que me preocupa? Muchas cosas, pero una es, ¿por qué no le he podido ver? Y creo que caben dos posibilidades. Una, que Pablo no esté visible, que no se le deba ver porque no esté en condiciones de ser visto. Yo espero que no sea esa la causa. Y la otra es que se está tratando de buscar quebrar su voluntad. Todos sabemos, y aquí en España ha habido mucha experiencia con el tema de ETA, de las consecuencias de la incomunicación, que en el caso de la legislación antiterrorista española es de 5 días. Pues este señor lleva 5 veces ese periodo, es decir, lleva 25 días
sin hablar con su familia, sin hablar con un abogado. El Estado polaco tardó 14 días en asignarle un abogado de oficio que a los 7 días renunció sin siquiera haber tenido la educación de contestar a mis comunicaciones como compañero suyo que soy, que no solo me puso en contacto con ella, sino que le acredité fehacientemente quién era, quién me había dado su contacto, los datos del procedimiento que tenemos, es decir, el número de expediente, todo eso, y también un poder de Pablo, es decir, no era que cualquiera le estuviera contactando, sino el abogado de Pablo le estaba contactando para colaborar como compañeros que se supone que somos, ¿no? Y bueno, es terrible. En esta situación, ¿cuántos partidos y cuántos medios del Estado español han estado a la altura en estos 25 días? Del Estado español, uno, del País Vasco, otro, y de Cataluña, otro. Es decir, pocos. Y en cuanto a medios de comunicación, muy pocos. Demasiado pocos tratándose de un periodista. Es duro eso, ¿eh? Ver que es un periodista y ni siquiera tiene solidaridad de sus Bueno, lo que propios pasa es que compañeros. las autoridades polacas, el embajador polaco se ha dedicado a visitar algunas redacciones en Madrid a tratar de enlodar la imagen de Pablo, dando a entender que Pablo tiene una doble vida porque tiene dos identidades. Bueno, eso es una situación bastante enfermiza propia de regímenes dictatoriales y por otra parte, algunos periodistas, o así le llaman, dicen, bueno, es que hay cosas raras en el caso. Sin duda que hay cosas raras. La más rara es que no tenga abogado. Y la segunda más rara es que no podamos ver qué hay en el caso. Cuando un caso está claro, las cosas se ponen sobre la mesa. Lo que no es normal es que no sepamos en qué quieren basar esto. Nosotros lo único oficial que tenemos es una comunicación que llegó en el día de ayer al domicilio de su mujer en Guecho, en el cual era una traducción al castellano del auto de prisión. Y en ese auto de prisión salía la identidad de Pablo con un alias, es decir, una identificación delincuencial que no era otra cosa que su nombre en ruso. Bueno, si ese es el nivel de lo que hay, bienvenido sea y déjennos ya defenderle. Ahora, en estos momentos yo creo que es de miserables poner las sospechas en Pablo porque los únicos sospechosos en este caso son las autoridades polacas o los principales sospechosos. Y hablando de Polonia, ¿cómo valoras el papel de la Unión Europea respecto a Polonia y en concreto respecto al secuestro que Polonia está llevando con Pablo González? Porque esto está ocurriendo en un país con retrocesos democráticos que desafía las reglas judiciales europeas en general y en ciertos ámbitos y ha sido además sancionado recientemente por ello. Bueno, Polonia sigue estando sancionada por ello. A mí lo que me sorprende de todo esto es que ahora Polonia nos parece un aliado. Bueno, en realidad esto más que aliado es como arrimarse al matón de la puerta de la discoteca cuando se monta una pelea, porque Polonia no es un aliado. Polonia y el resto de los países miembros de la Unión Europea comparten pocas cosas y sin duda una que no podemos compartir es la visión que ellos tienen de lo que se llaman derechos y libertades. Eso es un país que está alejado de la Unión Europea y que ahora pues nos interesa, hay una bronca, hay una pelea, pues todos se ponen detrás del matón y eso es lo que están haciendo y jaleándole a un matón. Es increíble que esté pasando esto. Bueno, lamentablemente estamos viendo un recorte de libertades en general, en cual el Estado español en estos últimos años también ha sido paradigmático. Y antes de entrar en otras defensas que tienes a cargo y que son muy conocidas, querríamos que evaluaras el grado de democracia existente en España desde la perspectiva jurídica, pues estando aún vigentes las sentencias franquistas, la impunidad de sus crímenes, la ley de secretos oficiales de 1968, el hecho que ni siquiera se realizó un proceso constituyente, ni elecciones constituyentes, ni hubo votación vinculante sobre la entrada en la OTAN y en la Unión Europea, bueno, Bueno, etcétera.
Yo creo que el problema de fondo no es lo que haya en el andamiaje jurídico, sino lo que hay en el andamiaje cultural. Es decir, cuando se asume un marco mental que no difiere mucho de un marco mental dictatorial. ¿En qué sentido lo digo? En el sentido de que somos capaces de justificar cualquier cosa porque por algo será. Eh, Hemos justificado la represión en el País Vasco porque había violencia. Hemos justificado la represión en Cataluña porque querían votar. Estamos justificando todo y siempre hay una causa para justificar, pero yo creo que ahora hemos entrado en una deriva que es mucho más amplia que la del Estado español, que es la del pensamiento único. Es decir, hoy en día no parece ser que no se puede opinar de forma distinta a lo que nos están diciendo que tenemos que opinar, y eso no solo es triste, sino que es tremendamente peligroso. Y en concreto, ¿querrías opinar sobre las normas que Cataluña aprobó en 2017 para la desconexión con España? ¿Cómo crees que se debería llevar a cabo este proceso en un futuro? Bueno, yo creo que en primer lugar yo siempre he sostenido que las declaraciones de independencia son unas hojas de ruta que después hay que poner en marcha y llegar hasta un proceso de concreción de las independencias. Así ha sido en todos los países. Probablemente desde una perspectiva europea, a ver, lo que voy a decir puede sonar muy duro, pero los europeos no saben independizarse porque siempre han sido colonizadores, no colonizados. Entonces, cuando uno mira los movimientos de descolonización es cuando uno aprende cómo pasan las cosas. Una declaración de independencia no es una meta a la que se llegue, sino simplemente un punto de partida, es una decisión popular a partir de la cual se empieza a construir una independencia hasta que se consolida. Y probablemente yo creo que por falta de experiencia en lo que es independizarse, pues se pensaba que era el punto de llegada. No, 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 es el punto de partida. Ahora bien, en ese camino, pues pasan muchas cosas y yo les invito, siempre que me plantean este tema, invito a que lean historia de Latinoamérica, por ejemplo, cómo fueron los procesos de emancipación. No han sido tan distintos a a diferencia que fueron en el siglo XIX y algunos ya a principios del siglo XX, pero todos fueron con violencia que hoy en el siglo XXI pues es lo que no queremos, es lo que no debe pasar, pero todos tienen unas etapas, unos procesos, incluso unas caídas de caretas en las cuales muchos de los criollos, si me permiten el término, terminan siendo unos pues que no eran tan criollos o que eran criollos españolizados, es decir, que no estaban por crear algo nuevo, sino por cambiar lo que había. Yo creo que el referéndum del 1 de octubre era un referéndum de creación de algo nuevo y no de cambio. Es decir, es un momento iniciático en el proceso de emancipación y a partir de ahí, pues no son procesos fáciles ni rápidos y sobre todo son procesos en los que hay que tener claro que hay muchas cosas por hacer, ¿no? Además, que lo que has dicho, yo creo que tienes toda la razón. Eh, yo misma, que como ya saben los que nos escuchan aquí de normal, soy medio argelina. Y yo me acuerdo cuando escuché el de la ley a la ley, como si romper un estado, ¿no? Pudiese ser de la ley a la ley, y lo vi como muy naif, teniendo en cuenta que tenemos experiencias aquí al lado. O sea, Argelia de Alicante está no llega a 400 kilómetros y Francia se cobró más de 1 millón de muertos. Y era, recordemos, Argelia no estaba reconocida como una colonia, era una autonomía francesa, era un departamento más. Y, y la verdad es que yo creo que ha faltado en el movimiento independentista aprender de los movimientos descolonizadores de Latinoamérica, del norte de África, porque a lo mejor se podrían haber evitado cosas, obviamente con el objetivo siempre de sin violencia, pero a lo mejor se hubiese evitado esta desmovilización y el dolor de, bueno, el exilio, la prisión, cómo se ha llevado, que bueno, ahora te preguntaremos algo sobre eso, pero
Antes de ello, eh, y porque el Estado español es que es terrible con cualquier tipo de democracia, sobre el trato recibido por Alberto Rodríguez, diputado de Unidas Podemos, expulsado con un montaje policial, judicial y político. ¿Qué relevancia crees que tiene su clase social, por un lado, y el centralismo de la que era su organización política, por otro, en su caso concreto? Bueno, yo creo que en el caso de Alberto lo que se han juntado, digamos, se han alineado una serie de planetas que han llevado a una situación como la que hay, es decir, con un acto tremendamente antidemocrático, unipersonal, de una señora que está puesta a dirigir el órgano de máxima representación política de los ciudadanos, tomó la decisión de saltarse la ley, inventarse una norma, atribuirse unas competencias que no tiene y cesarle. ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que Alberto era una persona incómoda, él tiene un proyecto político que no es el más cómodo. Él proviene también de una minoría nacional, que es uno de los grandes problemas que tiene España. España no sabe tratar a las minorías nacionales, España siempre las maltrata y no solo está el caso catalán, el caso vasco, el caso de la minoría canaria, también está el caso de la minoría musulmana en Ceuta y Melilla, que son tremendamente maltratadas y yo creo que eso nos debe de llevar a muchas planteamientos de por qué pasan las cosas. Y lo de Alberto, pues, insisto, es el alineamiento de los planetas. Nosotros estamos convencidos y tenemos muy claro que esto lo vamos a ganar. La cuestión es saber si lo vamos a ganar dentro de España o en la Unión Europea, ¿no? Ya te estarás acostumbrado a llegar a la Unión Europea. Bueno, a mí me gusta jugar sin cartas marcadas y sobre todo sin que el árbitro ya esté predefinido, ¿no? Es decir, cuando a nosotros se nos deja jugar en un campo neutral, ganamos porque sabemos lo que estamos haciendo, pero sobre todo porque estamos en el lado correcto de la historia. Y bueno, habéis logrado cambios importantes en Bélgica, ya que hablamos de ello. ¿Quién ha hecho más por la libertad de expresión? ¿Valtònyc o la izquierda del Congreso? ¿La quién? ¿Valtònyc o la izquierda del Congreso de los diputados Que había españoles? una. No, Valtònyc, sin duda. Y bueno, Willy Toledo, nuestro anterior diputado, te dejó una pregunta. Uy, esas son complicadas siempre. A ver, Te pregunta Willy Toledo, ¿cuándo piensas que podrá volver Valtònyc a su casa? no lo sé. Yo espero que pronto, si España quiere mantenerse en la Unión Europea, va a ser mucho más pronto de lo que ellos creen. Mucho más pronto. Ahora tenemos una pregunta para los tres, Emilio Tan, Carmen y Gonzalo, que, ¿cómo veis la situación de Snowden y cómo se le tratan a él y a Assange en España y en los países y en una comparación con los países con los que tenéis más contacto? A ver, yo soy abogado de Edward y a él en España no se le trata. Básicamente, él reside en Rusia, donde tiene asilo y donde de momento se mantiene. Y la diferencia está en yo creo que para comparar cómo se ha tratado a uno y a otro, basta ver en qué situación está uno y está otro. Es decir, Edward hizo, por circunstancias que se dieron sobrevenidas, se quedó en Rusia, mantiene su libertad, su trabajo, su familia, su vida. Y a Julian, pues esto le pilló en Londres y a partir de ahí todo ha sido una concatenación de abusos, de decisiones equivocadas, jurídicamente hablando, y por parte de la justicia británica, y también una traición a los principios de lo que es el asilo por parte de las autoridades ecuatorianas, porque una vez que sale el presidente Correa, pues quienes le sustituyen lo primero que hacen es entregarse en los brazos de Estados Unidos y renunciar a la obligación que tiene un Estado protector, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo con Julian Assange hablé personalmente y bueno, el problema que yo le planteaba a él era la intervención de Garzón en su caso, porque a mí me llamaba profundamente la atención que estuviera conectado con el Estado profundo español. Entonces yo, bueno, ya sabes que yo no me caracteriza andarme con rodeos y voy bastante al grano, entonces yo le avisé a él y él se interesó en mi opinión, pero a mí me llamó profundamente la atención y me contestó y estuvimos hablando. Y a mí me llamó profundamente la atención que entrara Garzón en la jugada y así ha estado defendido, así se halla y así se encuentra, teniendo en cuenta que a él lo espían a través de una empresa española allí en la propia embajada. Y estoy de acuerdo con el compañero que la vulneración del derecho de asilo, que fue una vergüenza porque absolutamente contra el EGEN, con el cambio de gobierno en el país que le había dado el asilo, ha provocado toda esta situación, ¿no? Que ha sido una caza de brujas auténtica. Igualmente, yo con la intervención de Garzón ya me puse un poco, no sé explicarlo, como guardé distancia, porque me fallaban las cosas. Entonces, sigo muy de cerca el caso de Julian Assange, lo apoyo completamente y, por supuesto, le deseo la libertad más absoluta y me parece una vergüenza lo que está ocurriendo, que este señor se enfrente, creo que son 175 años de cárcel y también, y no lo dicen, la pena de muerte. Y por decir la verdad, que es la clave de todo, ¿no? Que cuando quieren hacer un cambio de control de poder con un pensamiento único, obviamente el conocimiento de la verdad es lo que hay que destruir. Por eso hay este ataque tan grande al derecho de la información, a la libertad de prensa en todo plano, en Occidente, Oriente lo desconozco, y por eso está ocurriendo todo lo que está ocurriendo ahora. Y hemos estado viendo una serie de manipulaciones express, por ejemplo, el caso Djokovic, ¿no? Hace poco, que en tiempo récord manipuló a la población entera para que un poco más le deseáramos la muerte a un señor que no había hecho nada. Y con eso, que yo creo que fue realmente el experimento rápido, pues nos encontramos en la situación actual, en el tratamiento en los medios de información del caso de Ucrania, ¿no? Y Ed Snowden, yo lo desconozco por completo, lo sigo, por supuesto he seguido su tema muchísimo y me he mantenido informada, pero no he tenido relación con él. Yo quería daros solamente el apunte de que con Julian Assange estuve hablando sobre la inconveniencia de que fuera el despacho de Garzón el que le llevara los temas. Gracias. Bueno, yo bastante de acuerdo con lo que habéis comentado, ¿no? Yo al final pienso que refleja mucho el tipo de mercenarios que tenemos en la tele y en las radios, ¿no? O sea, ya sea por Julian, por Pablo, por cualquier caso de periodista que agreden unos nazis en alguna manifestación o lo que sea, o sea, callan absoluta, o sea, te han hablado más de un veterano de guerra que, por cierto, no te lo han dicho, pero ha cometido crímenes en el Donbass, que lleva secuestrado 4 días, que por Pablo. No son capaces de abrir la boca porque de arriba no les dejan abrir la boca. Pero nosotros tenemos que hacer un poco más de presión desde las calles, desde las redes, desde todos lados, porque es que vivimos tan manipulados y nos tienen tan controlados y tan manipulados que da asco la sociedad en la que nos estamos convirtiendo. Gracias, Emilio. Pues en el hashtag hay preguntas para Gonzalo Boye, sobre todo, pero le vamos a despedir hoy. Le invitamos a que lea todas las preguntas que hay en el hashtag y responda las que pueda cuando tenga tiempo. Me comprometo a volver otro día, lo que pasa es que ahora tengo que dejaros, ¿vale? Muchísimas gracias por venir y esto es tu espacio siempre que quieras. Esperamos que la situación para Pablo González cambie y cambie muy rápido. Mucha Muchas fuerza. gracias. Muy bien. Buenas noches. Un abrazo.
Bona nit. Ahora, aprovechando esto, leeremos los comentarios que hay en el hashtag. Ya sabéis que aquí siempre se puede participar a partir del hashtag Demócratas contra el régimen. Nos dice Runner, dice, Unidas Podemos ha dejado tirado a Alberto Rodríguez. Totalmente. Y pone Marqués de Sade, no creo que les importe Baltonic a la Unión Europea. Tampoco les importa el periodista secuestrado por el gobierno polaco. Pachi, de Lubarri, nos dice España y un Podemos más centralista que el PP y el PSOE juntos. Siguen. ¿Hay preguntas a Gonzalo Boye? Gustavo pone entre comillas, los europeos no saben independizarse porque siempre han sido colonizadores, no colonizados. Quote a Gonzalo Boye sobre el proceso independentista en Cataluña. Y Sara dice, no tenim els mitjans que manipulen, tenim les declaracions en directe. Manu dice, yo pregunto, ¿sigue existiendo la línea de fondos reservados del GAL mediático? Toda esta prensa que callaba y blanqueaba a un narcopresidente, una vez fuera de Galiza, pasaron a denunciar lo que ha estado callando y oficialmente se sabe lo que se paga a algunos por los fondos discrecionales, pero creo que pagarán a través de otras empresas como Iberdrola u otras donde se tenga accionariado público. Otra teoría es que les interese mantener un cipayo que les asegure el suministro de cocaína, gas y electricidad y la entrada de petróleo, entre otras cosas. Si el narco se va, habrá inestabilidad y guerras internas entre el PP y sin candidatos conocidos por parte de PSOE, UP. Para eso necesitan como mínimo 4 años dándose a conocer. Este comentario es muy interesante. ¿Qué pensáis, Emilio y Carmen? Perdona, me has pillado hablando con tu novio, que me decía que aceptara las solicitudes, pero no puedo porque me sale solo para rechazarlas. Entonces, Paul, César y Lau Fénix, os rechazo y volvéis a enviar la solicitud, ¿vale? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Y te la contesto rápidamente. Es sobre si sigue existiendo la línea de fondos reservados del GAL mediático. Sí. Y si toda esa prensa que callaba y blanqueaba a un narcopresidente, se refiere a Feijóo, una vez fuera de Galiza pasaron a denunciar lo que han estado callando y oficialmente se sabe lo que se les paga a algunos por los fondos discrecionales. Y sigue, pero creo que pagarán a través de otras empresas como Iberdrola u otras donde se tenga accionariado público. No, una tercera empresa. Mira, de esto sí algo. Cuando a mí me hicieron la campaña de difamación en el 2015, que fue una cosa increíble porque no se entendía, no entendió nadie al día de hoy y duró muchos años, y era simplemente porque me habían cogido de testigo anticorrupción contra 2 partidos, uno de ellos hoy en el gobierno, y había que desacreditarme de todas las formas posibles y yo no podía decir ni la mitad de las cosas para poder defenderme porque no tenía voz. Y aparte porque no podía destapar la investigación que se estaba realizando, pero bueno, ahora ya sí puedo porque ha quedado todo en agua de borrajas, que como todo lo lamentable de la España profunda. Tuve la comunicación de miembros de, digamos, representantes, entrecomillado, de los militares. ¿No? Entonces, en ese momento, 2015, me explicaban que Pedro Sánchez iba a ser el presidente del gobierno, una cosa absolutamente impensable en la cabeza de nadie, y que querían que se jubilara como tal. Entonces me explicaban que había una guerra, que luego lo ratifica en la comisión, creo que es del Senado, ¿no es? De la comisión en la que intervino el comisario Villarejo, y lo ratifica Villarejo. Entonces me explicaron en su momento que efectivamente hay una guerra dentro del CNI, que hay 2 partes, digamos, en la parte civil y la parte militar, es decir, el CNI, el Servicio de Inteligencia, siempre había sido militar, y desde la entrada de la democracia pues se fue creando un CNI también civil que funcionaba a la par. Y entonces estos estaban en guerra. Entonces los militares querían a Pedro Sánchez, bueno, y esas cosas que me explicaban en su momento. Entonces, cuando la declaración de Villarejo estuve muy atenta porque yo tenía muchísima información previa en muchísimo tiempo de las cosas que él estaba diciendo y tenía totalmente la razón. Entonces es un personaje extraño, inquietante, pero que hay que escuchar también. Entonces, él lo que explicaba es que precisamente los fondos reservados, aquello del GAL, ¿no?
continúa, pero continúa de múltiples maneras y que está externalizado el servicio, de tal forma que Villarejo, por ejemplo, funciona con sus propias empresas, no empresa, empresas plural, y son sus propias empresas las que asumen total la responsabilidad, que luego le pagan. ¿Me he explicado? Entonces, en los presupuestos del Estado no aparecen esas cantidades como tal, sino salen de, por supuesto, del propio presupuesto, pero son externalizadas y sacadas del control del derecho administrativo a través de la privatización del servicio en personas como Villarejo. Entonces, eso, por supuesto, desde el GAL hasta el día de hoy, todo. Pero Feijóo y Feijá, o sea, aquí no se libra nadie. No sé si me explico. Y ya está. Bueno, es que de este tema, si queréis saber algo más, me preguntáis, porque sí sé algo. Desde el 2015 no tuve más remedio que estar bastante formada en ese tema, porque había sido el objetivo de ellos. Y yo soy una persona sola, no tengo detrás ninguna economía que me ampare, ni equipos, ni partidos políticos que me amparen, ¿no? Y bueno, Emilio, si quieres decir algo. Bueno, yo poco puedo añadir, o sea, al final eso es trabajo de periodismo y periodista yo no soy. Sí que es verdad que estoy completamente de acuerdo en lo que dice Carmen, ¿no? Que al final un periodista solo que realmente busque la verdad y que quiera saber qué hay detrás de todo y tal cual, al final, bueno, sí, abrirá los ojos a mucha gente y creo que para un periodista ya es mucho, ¿no? Abrir ojos aunque sea a poca gente, ya es tu faena. Pero no llegas a tener la divulgación que puedes tener en una televisión o en una radio o donde quiera que sea. Y al final ellos juegan con ventaja en todos los aspectos y ellos, o sea, el otro día lo hablaba Willy Toledo de lo del señor X con el el Pablo Escobar. Al final, esta información, o sea, toda la información que al final te ponen en la tele, o bien es porque ya no la pueden ocultar más, o bien es porque les interesa soltarla por otros intereses para ellos, ¿no? Y al final vivimos en un completo engaño, ¿no? Que ahora nos quieren engañar que Felipe no tiene nada que ver con los negocios de Juan Carlos, que bla, bla, bla. Y el día de mañana saldrá lo mismo con Felipe y te dirán que Leonor no tiene nada que ver con esos negocios y entramos, así vamos pasando los años y aquí nada cambia y todo sigue igual y te llega un partido político, te cambia 4 cosas para que todo siga completamente igual. Me gustaría añadir una cosita. Mira, he ayudado a un compañero en una investigación última sobre el rey Juan Carlos y os puedo asegurar que ha sido vetada el total de la información, que era muy interesante, en el total de medios. Y que yo, de su medio, que no me fiaba ni un pelo, acudí a otros medios después para poder, ya que lo habían despreciado semejante información y habían usado nada más que la parte folclórica. Mira qué bonito el hotelazo en el que vivía, mira la casa nueva que tiene en Abu Dhabi, mira qué tal, cuando eso era la parte folclórica de relleno por si no podíamos conseguir la información que estábamos buscando. Y desde medios de la profunda izquierda hasta medios de la profunda derecha, yo he explicado la clase de material que teníamos y hemos sido vetados. No ha salido nada. Es muy grave lo que pasa en el Estado español con el rey emérito, al que, bueno, lo que ha salido hoy, que aparte de todo lo que sabíamos, presunto, muchas cosas terribles, aparte ahora sabemos que también es un presunto acosador y un presunto maltratador. Pero bueno, que tampoco es algo nuevo, porque también se ha hablado desde hace muchos años que si presuntamente tirado una por la borda y cosas así, o sea, cosas muy graves que ha hecho este señor con total impunidad. Lo que dice Emilio, que seguro que el hijo ha hecho movidas similares y luego seguro que también blanquearán a saco a la princesa Leonor, porque en este país los periodistas no tienen libertad. No sé si es por los bajos salarios, si es por
pero hay una censura tremenda. Como sabéis, ahora nosotros siempre damos espacio a que la gente pregunte, aparte de lo que pone en el hashtag. Por cierto, que cuando leemos cosas en el hashtag es por orden de lo último que sale. No se hace ninguna selección previa. Pero ahora sí, Nur, ha sido la primera que ha levantado la palabra. Si podéis todos hoy ser un poco concisos, yo sé que os dé tiempo a todas las personas que podáis, al máximo de personas, de hablar. Hola, hola, buenas. Hola. ¿Qué tal, guapas? Mira, y guapos, yo lo único que quería comentar, también como parte de periodismo, es que nos olvidamos de que tenemos también a Pablo Hasél, que es periodista en prisión y no se ha comentado absolutamente nada de él. Me gustaría que alguien pudiese aclarar un poco cómo está este tema, porque parece que está en auténtico silencio. O sea, hoy los periodistas nos tienen completamente amordazados. Mira, yo, Y perdona, yo solo te digo que le mandé una carta para el primer año que cumplía en prisión y no me ha contestado, lo cual quiere decir que habrá muchísimas cartas que le envían que ni le lleguen. Perdona, por cortarte. Y en o mi, sea, y en mi caso yo me ofrecí a su equipo para ayudarles jurídicamente, porque también soy abogada, tengo esas dos carreras, periodismo y derecho, y soy abogada en ejercicio con licencia activa 10.373 del Colegio de Abogados, del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Nosotros tenemos esas cosas rimbombantes. Y también le mandé de todas maneras unas nociones por si les interesaban. Ellos me contestaron, pero en principio llevan la defensa ellos solos sin necesidad de ninguna colaboración. Y yo me mantengo en las canales de ellos y retuiteo todo lo que piden, que siempre son por lucha de la libertad, no solo de él, sino de otros compañeros. bueno, pero nosotros como colegiados periodistas tendríamos que tomar partido en todo esto. Estamos hablando de Pablo Hasél, estamos hablando de González, estamos hablando, Valtònyc no, porque no es periodista, pero sí que estamos hablando de muchísimos periodistas que hoy en día están en prisión y los colegios no están haciendo absolutamente nada. ¿Qué parte y cómo podemos actuar los colegiados periodistas ante esta situación de censura contra estas personas? Porque mañana, Carmen, eres tú, que eres periodista, y mañana soy yo. Totalmente de acuerdo. Es que nosotros estamos desprotegidos. Mira, en la otra carrera que tengo, que es Derecho, todo lo contrario, el intrusismo profesional está penado, te meten en la cárcel si vas de abogado. En periodismo están colocados una cantidad de gente, que lo vemos en televisión todos los días, que no ha estudiado periodismo ni prácticamente nada. Voy a poner un ejemplo que además de la izquierda, que es mi cuerda, para que no se vea que estoy atacando a nadie. Ignacio Escolar es el dueño de un medio de comunicación y no ha estudiado nada, nada es nada, no solo no periodismo, es un nini, no ha estudiado nada. Entonces, este tipo de cosas hacen que los colegios nuestros profesionales sean un papel mojado, no hacen nada por el corporativismo ni por ninguno de nuestros miembros, y el ataque de hoy frontal antidemocrático es contra el derecho a la información y a la libertad de prensa. Y estamos ya a un pasito de que terminemos como México, que es que nos peguen tiros. Bueno, entonces solamente estamos colegiados para pagar una cuota. Yo entiendo que eso es lo que está ocurriendo. Si me pides mi opinión, que pertenezco a dos colegios, que es como una tortura, yo es que estoy en contra de la colegiación, porque es que, mira, en el colegio de abogados por lo menos te meten en la cárcel si haces intrusismo profesional. Pero ¿sabes para qué te sirve? Para que te manden una agenda al año. Una agenda en la que tú pongas, tengo el caso tal, tengo que ir a juicio tal día, tal hora. Ya está. No, a mí, por ejemplo, no me ha servido para más nada. Y a los colegios de periodistas es que, bueno, aparte de que están desunidos, es que yo no entiendo para qué sirven al día de hoy. Entonces, una colegiación inútil, que es un resto del sistema gremial casi feudal, eso hay que eliminarlo porque es un gasto. Ahora, una colegiación en condiciones, esto ya es otra cosa, pero es que nunca ha existido en España. Bueno, ¿y cómo vamos a plantearnos la forma de hacerlo? Porque somos muchos periodistas. Yo creo que tendremos que tomar las calles. No dejamos de pagar las cuotas, porque yo creo que al final todo se traduce en dinero. Tomar las calles son hostias. Dejar de pagar les aporta
una incomodidad que posiblemente nos dé más pasos fáciles